En este vídeo, junto a mi compañero Arturo Toledano, comentaremos la práctica de laboratorio sobre óptica hecha entre el 20 de enero y el 14 de febrero, donde se llevaron a cabo dos prácticas. La primera práctica, como su título indica, se trata de comprobar la refracción, el índice de refracción y el desplazamiento lateral que sufre un rayo al atravesar un paralelepípedo rectangular. Esta práctica creemos que es bastante interesante, ya que permite observar de manera directa cómo la luz cambia de dirección al pasar de un lugar a otro, atravesando un paralelepípedo. Para esta práctica fue muy importante usar los materiales aportados en el kit de Fresnel. Estos materiales usados han sido sets de rayos orientables para poder hacer atravesar un rayo por el paralelepípedo, la regla y la plantilla para medir los ángulos, bolígrafo, calculador y papel para poder calcular y para poder apuntar, y gafas protectoras para no dañar nuestra vista con el uso de los rayos láser. Luego, los fundamentos teóricos de la práctica a tener en cuenta han sido la ley de Snell, que describe la relación entre los ángulos de incidencia y refracción, el ángulo de incidencia, que es el ángulo entre el rayo incidente y la normal, que es una línea perpendicular a la superficie de separación entre los dos objetos, el ángulo de refracción, que es el ángulo entre el rayo refractado y la normal, y el índice de refracción, que se define como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un objeto. Después, la práctica y el montaje. Primero, necesitamos colocar el paralelepípedo en el centro de la superficie de proyección y tener el set de rayos también centrado para asegurar una buena precisión. Después se dirige el rayo hacia una de las caras del paralelepípedo centrado y este forma un ángulo de incidencia. Cada vez que vayamos ajustando el ángulo del rayo y nos dé una nueva medida, se apunta y se pone en una tabla que veremos a continuación. Para terminar, se mide los ángulos de incidencia y refracción en cada punto donde el rayo cambia de dirección, se comparan los ángulos de incidencia y refracción y se apunta y se calcula todos los cálculos necesarios. Luego, para concluir, una vez listados los materiales de interés de la práctica y su realización, podemos ver la fórmula que se ha usado con toda la leyenda de cada letra que significa. Al acabar esta práctica, se puede decir de manera resumida que sirve para ver la refracción de un rayo causado por un prisma, siendo esta una práctica excelente y una gran manera de visualizar y comprender los principios fundamentales de la óptica y sus aplicaciones en el mundo real, concluyendo así que cuando un rayo se refracta sobre una superficie, dependiendo claramente del ángulo incidente, varía su distancia respecto al punto inicial. Ahora, antes de dejarles con mi compañero Arturo Toledano, vamos a explicar qué significa estas gráficas y esta tabla que podemos ver en la última diapositiva de la primera práctica. En la tabla podemos ver dos columnas, la I, que son los grados en los que se posiciona el láser, por ejemplo 0 grados, 5 grados y 10 grados, y D, que está medida en milímetros, que significa la distancia desde el punto de origen del rayo refractado. Entonces, si tu rayo refractado se pone en el ángulo 0, la distancia va a ser desde el 0 hasta el rayo refractado, la distancia que separe esas dos medidas. Y aquí en la tabla de la derecha se puede ver perfectamente también la gráfica donde tenemos que la Y es el eje X y la D es el eje Y. Ahora vamos con la segunda práctica llamado espectroscopia con red de difracción. El objetivo de esta práctica, como su nombre indica, es comprender el comportamiento de una red de difracción como elemento óptico, determinar la longitud de onda de los diodos láser, observar el espectro de una lámpara de bajo consumo. Esta práctica es interesante porque nos muestra la simplicidad de la luz y que además con esta simplicidad aún así se puede dividir en más luces LED con una simple red de difracción. Los materiales utilizados en esta práctica son la red de difracción, un listón de madera con diodos láser, un papel milimetrado, unas gafas de protección y una pantalla blanca opaca. Montaje y realización de la segunda práctica. En esta práctica tenemos que buscar un soporte para el trozo de la madera que tiene diodos LED dentro para la red de difracción. Después de poner los respectivos soportes, con las gafas de protección puestas, conectamos el diodo LED a la pila y enfocamos la luz a la red de difracción. Esta luz se divide en tres luces, una grande y dos más pequeñas. Esta práctica nos permite comprender el comportamiento de la luz como onda y aplicar principios fundamentales de la óptica en la identificación de longitudes de onda específicas. Aquí hay una tabla de valores que cuando el ángulo de difracción aumenta, la longitud de la onda va bajando y se va acercando más la dispersión de LED hacia el centro. Esta técnica se fundamenta en principios de la óptica ondulatoria y se basa en la interacción de la luz con una red de difracción,
que descompone la luz en sus componentes espectrales. Los fundamentos claves de esta práctica son el principio de difracción, que este es un fenómeno óptico en el que las ondas, al encontrarse con un obstáculo o apertura, se curvan y se dispersan en ciertas direcciones. También tenemos la ecuación de red de difracción, que la ecuación es el seno del ángulo de difracción máximo es igual al orden de difracción multiplicado por la longitud de la onda entre el parámetro de red. Este método se usa en análisis químicos, estudio de materiales y astronomía, entre otras aplicaciones. Cuando nosotros terminamos esta práctica, los resultados obtenidos nos reflejaron las propiedades espectrales de la fuente de luz analizada. Los resultados se pueden presentar de la siguiente manera. Al acabar esta práctica, podemos observar que si el LED es más potente, es utilizado contra la red de difracción, este LED se dividirá en X veces. También depende de la distancia del LED contra la red de difracción, altera la distancia entre el reflejo de los LED, y esto puede calcular dada la fórmula mencionada antes, que es el seno del ángulo de difracción máximo es igual al orden de difracción multiplicado por la longitud de la onda entre el parámetro de red.